Querida Belinda, vamos a platicar con un experto en la política mexicana, el investigador sociólogo Adrián Velázquez, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá de nuevo. El gusto es nuestro, gracias por acompañarnos. Oye, Adrián, yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué tanto sientes tú que este discurso que esgrimió el día de ayer Xóchitl Gálvez, un discurso sí, bien estructurado, coherente para su target, puede realmente trascender más allá precisamente esas 22,000 personas que estaban en la Arena Ciudad de México y que han sido tan vanagloriadas por la misma oposición? ¿Y qué tanto le ha dado a Xóchitl Gálvez un buen resultado este discurso de la meritocracia que constantemente profundiza ahora hacia la imagen de Claudia Sheinbaum? Sí, no, si uno tiene que juzgar con el reporte y las tendencias que evidencian las encuestas, uno tendría que concluir que no le han servido, ¿no? Yo creo que ahí, en términos del posicionamiento político y discursivo de Xóchitl Gálvez, le juegan en contra dos grandes procesos. Ante los cuales no ha sabido la oposición responder. Primero es que la elección del 2018 no la han procesado ni digerido, ni han generado una interpretación diferente a la del peligro para México, ¿no? Ahí en el fragmento de discurso que reproducían, bueno, volvía ahora sobre alertar sobre la cuestión de las pensiones, etcétera, como generar ese miedo y ese rechazo frente al gobierno de López Obrador, ¿no? Me parece que eso no si bien le permite apelar a un sector de la sociedad antiobradorista, como tú lo has identificado, le ha impedido llegar al grueso de la población que tiene otra posición respecto al gobierno federal, ¿no? Es decir, tiene un núcleo de apoyo muy grande, pero luego hay un sector de la población que le gustaría escuchar propuestas de mejora, de fortalecimiento, de corrección, pero que no necesariamente se enmarcan en esta visión apocalíptica de vienen ahora por tus pensiones, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay una profunda desconexión entre la propuesta electoral de Xóchitl Gálvez y lo que se está viviendo en el país, ¿no? Y el segundo problema que le conspira en contra a Xóchitl Gálvez es la cuestión de la corrupción, ¿no? De la negativa de tanto PAN y PRI de efectuar una renovación dirigencial que le haga creíble sus discursos y sus propuestas, ¿no? El último caso, este acuerdo que el propio Marco Cortés nos hizo el favor de filtrarlo a la ciudadanía general, que siempre sospecha de estos acuerdos, que tienen lugar estos acuerdos, pero ahora lo ve firmado en blanco sobre negro, en el cual se repartían no solo cargos de representación, que eso es normal y está dentro de la ley, sino organismos autónomos, notarías, universidades, es decir, estos pactos ilegales que se filtran porque los tienen totalmente normalizados, ¿no? Y yo creo que más allá de la asistencia a la Arena Ciudad de México, lo que las encuestas dicen es que la oposición nunca superó esa derrota electoral y sigue insistiendo en ciertas narrativas y estrategias que la limitan y la ponen en serio cuestionamiento y viabilidad electoral después del 2024. Adrián, ¿por qué utilizan tanto lo que es el concepto del miedo? Yo creo que ahí es la ausencia de una propuesta clara de país, ¿no? Siguen todavía muy anclados en lo que fue todas las reformas neoliberales, cierta forma de entender el Estado, cierta forma de entender lo público y las consecuencias que ha tenido para el financiamiento de, por ejemplo, la educación, la salud pública,
etcétera, ¿no? Creo que siguen de alguna manera siendo una oposición nostálgica respecto a un pasado que consideran virtuoso, pero que la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas en 2018 eligieron transitar otro rumbo y ese rumbo ha mostrado resultados, ¿no? Esto no quiere decir que no haya cosas que mejorar, pero bueno, ahí están los indicadores económicos, la salida de la pobreza de casi 5 millones de personas, ¿no? Y también con las áreas a fortalecer, ¿no? Salud, educación, ¿no? Todas esas áreas, pero no es, lo que está muy claro en lo que indican las encuestas es que la gente no quiere volver atrás, que ese pasado venturoso para una minoría perdió legitimidad social y el grueso de la población está viendo hacia otro lado, ¿no? De ahí que el miedo sea un intento de disimular esa desconexión y esa falta de proyecto. ¿Qué tanto hay, qué tanta diferencia, Adrián, existe ahorita entre, ahora sí que las propuestas de Xóchitl Gálvez con lo que ya había antes de Peña? Lo que pasa es que no es una de las características y de esta imposibilidad de transmitir ese proyecto es que se quedan justamente en esas perspectivas apocalípticas, tremendistas sobre el futuro de México y nunca terminan de hacer explícito qué es lo que quieren para el país, ¿no? Y creo que más allá de las convicciones partidarias de cada uno, creo que como sociedad sí nos merecemos una explicación respecto a ese modelo que venía vigente y respecto a qué proponen para el futuro. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Durante décadas se afirma, los voceros y los representantes políticos del proyecto económico denominado neoliberal decían que los salarios bajos eran necesarios para captar capital extranjero y que de alguna manera si queríamos participar en el mercado mundial lo teníamos que hacer aprovechando que teníamos salarios muy bajos, ¿no? Eso quiere decir que ese progreso, esa modernidad que vendían se pagaba al costo de una clase trabajadora precarizada, ¿no? Y esto te lo decían explícitamente porque estaban convencidos de que esto de alguna manera funcionaba, ¿no? Eh, Eso, digamos, tuvo consecuencias políticas y sociales muy fuertes y necesitamos saber cuál es su posición respecto a eso que venían diciendo, ¿no? Si cambió algo o si hay una autocrítica, una revisión de esos supuestos, ¿no? Y ahí el gobierno federal puede presumir, bueno, un aumento del salario mínimo y de tener otras coordenadas respecto al valor y la importancia del trabajo, ¿no? Creo que como sociedad nos merecemos una oposición también que reflexione sobre sus propios pasos, ¿no? Y que nos explique qué proyecto de país está imaginando, no para no volver al pasado, sino para construir un futuro, ¿no? Oye, Adrián, finalmente tenemos 2 minutos, pero te preguntaría, ¿tú ves una elección definida a 5 meses de que se lleve a cabo? Sí, sí, está bastante definida, digamos, la matemática es cruel y es muy difícil remontar 20 puntos, 15 puntos las encuestas más favorables o que menos distancia muestran. Es realmente, además de que estos errores o digamos, la candidata Xóchitl Gálvez como candidata tampoco hace que uno pueda esperar una remontada histórica si se basa con los parámetros electorales. Yo creo que eso también tiene consecuencias para Morena, ¿no? Obviamente sabiéndose victorioso